Bienvenidos, buenas tardes. Aquí estamos una vez más en vivo y en directo en nuestra casa, Canal 11. Y este es el momento donde le proponemos en la pausa del comienzo de la tarde el debate de cuestiones que nos atraviesan, cuestiones comunes, cuestiones del quehacer. Quizás coincidamos, quizás no. Siempre hay un punto de encuentro desde donde construir y aportar para que esto, el funcionamiento interinstitucional, el funcionamiento en sociedad pueda ser cada vez más posible y mejor. Siempre recordándoles que estamos en pandemia, que esto no se ha terminado, que nos cuidamos mucho, con muchos protocolos. Aquí estamos una vez más durante una hora, estaremos con nuestras redes sociales, tratando de replicar el mensaje de lo que aprendemos aquí, porque hoy vamos a aprender aquí. Porque hay cuestiones que por ahí irrumpen en la sociedad de no la mejor forma, y ahí aparecen los ruidos, las cuestiones que generan malestar, y el malestar provoca más malestar, y rompe, y la cohesión social se rompe. Hoy vamos a hablar de violencia institucional. ¿De qué, Claudia? De violencia institucional. Esos mecanismos que están previstos para que en la estructura administrativa del Estado todo esté al servicio del común, del bien común, del bienestar general, de quien está construyendo la trama a diario de esta sociedad que somos nosotros en tantos seres sociales. Violencia institucional. Se nos ocurrió en función de determinadas capacitaciones de las cuales se ha dado cuenta todo el año, sobre la ley Micaela, poner la cuestión de género y la incorporación del cupo laboral en las cuestiones de género, de la violencia institucionalizada, cuando uno dice: no veo, no hago caso omiso a las leyes, sigo caminando por esta vereda que no reconoce derecho, esa es violencia institucional. Por eso vamos a aprender. Es una hora donde vamos a aprender y ya mismo presento a nuestro panel, a quienes nos acompañan hoy en esta tarde, 12:36. Tenemos un panel con Analía Mactas, es secretaria de Género de la Asociación Docentes Universitarios. Hola Analía, ¿cómo estás? Hola Claudia, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Flavia Martínez Aquino, abogada, docente de Derechos Humanos en la Tecnicatura en Seguridad Pública con orientación en formación policial en la Escuela Superior de Oficiales de la Policía. Flavia Aquino, de la Escuela de Oficiales Salvador Maciá. Hola Flavia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Claudia, para vos y para toda la audiencia. Emma Clementi es abogada, integrante de la Asociación de Abogadas Feministas. Hola Emma, ¿cómo estás? Hola Claudia, un placer estar acá con ustedes. Un saludo a la audiencia y por supuesto a las panelistas y al panelista. Bueno, y Macarena Cornejo, militante trans. Hola Maca, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todas. Qué lindo encontrarnos de nuevo. Exacto. Macarena Cornejo es militante trans por los derechos de las mujeres y disidencias al cupo laboral travesti trans. Y bueno, ya estamos esperando que también se conecte Pablo Álvarez Miorelli, que es docente, que está en la Escuela Hogar, que trabaja con muchos grupos interdisciplinarios, últimamente muy en trabajo conjunto también con el Poder Judicial, para poner en visibilidad las infancias desde el lado de la vulnerabilidad. Y yo voy a ir explicando para que vayamos entendiendo qué son esto de la violencia institucional. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia institucional? Quizás puede empezar Emma Clementi, ¿cómo estamos? A ver, Emma. Sí, estoy acá.
Bien, cuando hablamos de violencia institucional es una de las formas de violencia que está tipificado como, en realidad, como una modalidad dentro de la ley 26485, que es la ley de protección integral hacia las mujeres, y la describe como toda forma de obstaculización desde el propio Estado de los derechos contenidos en la propia ley o contenidos en todo el plexo normativo de protección a las mujeres. Entonces hablamos de cuando el mismo Estado, por sus agentes, ¿no?, va a impedir o obstaculizar que las mujeres y las disidencias accedamos a ciertos derechos. El clásico ejemplo que se suele utilizar cuando hablamos de esta violencia institucional es, por ejemplo, negarse a tomar una denuncia. ¿Sí? Ese es uno de los ejemplos. Voy a una comisaría barrial o algún lugar donde quiero hacer una exposición, no me la toman. Eso es un caso claro, típico. Exactamente, sí. También puede ocurrir, por ejemplo, cuando nos encontramos con muchos casos de mujeres que quieren acceder a prácticas de control de su reproducción, de sus embarazos, y se los niegan, ¿no? Muchísimos ejemplos de casos reales, testimonios reales, que quieren acceder a ligaduras tubarias y le piden autorizaciones de sus parejas, de sus maridos. Esto es una clara obstaculización a un derecho consagradísimo en nuestro país respecto al derecho a decidir la cantidad de embarazos, los intervalos entre ellos. Muy gráficos tus ejemplos porque tuvieron que ver con temas que fueron controversiales, originaron mucha división de criterios, de opiniones, posturas acérrimas. Digo, y me voy a ir a Flavia ahora, ¿lo asociarías, como para seguir dando ejemplos tan claros como los que nos acaba de suministrar, con esa resistencia en la estructura administrativa del Estado hasta el último eslabón a incorporar leyes que son propositivas, leyes que integran, leyes que tratan de poner el luz o punto final a una cuestión que suele ser disruptiva para la sociedad y origina dificultades? Creo que más que una resistencia es parte de procesos que no solo son procesos que se dan dentro del Estado, sino también son procesos sociales que llevan su tiempo y que sin dudas el Estado debe adaptarse. Particularmente lo que me convoca a estar hoy acá participando es una capacitación que se propuso desde el Colegio de la Abogacía a la Policía de Entre Ríos a través del Ministerio de Gobierno para capacitar a los agentes en todos los niveles, de todas las jerarquías, sobre el cannabis medicinal, el cannabis con fines terapéuticos, con fines paliativos del dolor. Y más que una resistencia, creo que en realidad lo que hay es una necesidad de saber y conocer más, no solo de las fuerzas, sino también de toda la sociedad. Es un tema que, si bien hace muchos años se viene peleando desde organizaciones de la sociedad civil, recién ahora creo que el Estado, en todos sus niveles, está dando una respuesta. Entonces, desde el Colegio de la Abogacía entendemos y creemos que tenemos que ser parte también de ese cambio y acompañar ese cambio de paradigma que se tiene que dar en toda la sociedad. Y nosotros planteamos lo oportuno, ¿no? En este caso del Colegio de la Abogacía, más que nada, porque está involucrada en una parte sensible a través de quienes tienen que intervenir en alguna causa, pero el tema de la ley de cannabis, esto del cannabis medicinal también trajo algún tipo de resistencia, y al no capacitar, al no manejarse instrumentos de conocimiento de las leyes que están en vigencia, también retrasan, oscurecen, rompen cuando, por ejemplo, se producen estas cuestiones que llegan a ser noticia. Es decir, lo detuvieron a la entrada de la ciudad de la ciudad de Paraná porque venía de un encuentro nacional donde se hablaba de la medicina canábica. Esto pasó. Exactamente, y también este caso que estás comentando, que fue una persona que fue demorada al ingreso a Paraná, desde el ingreso por el túnel fluvial, tuvo que ver también con el impulso que desde el colegio se decidió dar a este plan que se llevó a la ministra de Gobierno, Rosario Romero. La ley de cannabis con fines médicos, medicinales, terapéuticos, es relativamente nueva en nuestra provincia, hace 5 meses que se sancionó. Esta ley estableció un plazo de reglamentación de 60 días, ese plazo
está excedido, pero creemos que se está trabajando y que esa reglamentación va a llegar. Es necesario redoblar los esfuerzos y aunar también esfuerzos desde todos. Nosotros desde el Colegio de la Abogacía, como operadores de derechos, tenemos un compromiso con el reconocimiento y con la defensa de los derechos humanos. Entendemos a la salud como un, por supuesto, derecho humano. Creemos que todos deben conocerlo y entenderlo así. Por eso nos parece muy importante que quienes acceden al cannabis con fines medicinales, terapéuticos, con indicación médica, que estén debidamente registrados, ya sea en el REPROCAN, que es el registro nacional que hoy está vigente, o cuando se habilite el registro provincial, que esto va a ser después de la reglamentación, puedan hacer uso con tranquilidad y sin ser criminalizados, sin ser demorados o sin estar con esa mirada esquiva que muchas veces se tiene socialmente. Dentro de un ratito vamos a seguir porque quiero hablar un poquito con otras panelistas, porque en esto, sin ser demorados, surgen situaciones no queridas, no deseadas por ninguna de las partes y pueden terminar en hechos violentos y no es lo que se busca por ninguna de las dos partes. Vamos a seguir con las otras panelistas que quiero que me digan qué interpretan por violencia institucional, y voy a hablar con Macarena porque ella, bueno, desde el colectivo al que representa hace muchos años, pero muchísimos años, muchos años a los que todavía no se hablaba de ley de género, no se hablaba tan en esta nueva incorporación de políticas públicas de Estado, de inclusión, por el cupo trans. ¿Qué es el cupo trans? La posibilidad de trabajar como cualquier ciudadano. Si hay violencia institucionalizada, así como emblemática, histórica, que nosotros como sociedad, y me incluyo, ¿no?, hemos acallado por mucho tiempo, es esto de no me doy cuenta que la gente que es trans, travesti y demás no tienen fuente laboral que no sea la prostitución. Mire qué fuerte lo que le estoy diciendo. Macarena, contame cómo lo vivieron ustedes desde esa reivindicación. Es una pregunta muy amplia el tema, me gustaría decir un montón de cosas, pero con respecto al cupo laboral trans, bueno, es una gran demostración de la violencia institucional, ¿no? El no cumplimiento de ello es una demostración de violencia institucional, violencia social, de esa violencia histórica a la cual nosotras siempre hacemos referencia, y lo que bien vos marcaste, por eso tantos años y tantas historias y tantas vidas registradas en esta lucha de hace tanto tiempo. Pero no solamente cuando hablamos nosotras, nosotres y nosotros del cupo laboral trans, hablamos de esa integralidad que habla de toda una violencia que no deja a nadie hoy por hoy afuera. La violencia institucional no distingue géneros, no distingue sexos y ni siquiera distingue personas. Eso es lo que ejerce hoy la violencia institucional. A nosotras nos pasa porque estamos afuera de todo este sistema, en términos laborales, en términos de salud, en términos de salud mental, en términos de educación, en términos de vivienda, en términos de territorio, en términos de oportunidades. Son muchas las violencias que coexisten. Sí, perdón. Qué contundente lo que estás diciendo. En segundos nombraste... Más que contundente creo que es real. 5 factores muy sensibles que todo ser humano tiene que tener derecho y acceder, ¿no es cierto? No poder hacerlo es un hecho violento. Y hoy con un contexto de políticas de género, con protocolos, con ministerios, con secretarías, con presupuesto, si tuvieras que sacar la foto de hoy de ese colectivo a hace 2 años y a hace 10 años atrás, ¿qué es lo que hoy tiene que antes no tenía? No veo diferencia. Veo la misma situación. ¡Epa! Y ustedes la pueden ver.
No ves Porque la pregunta es cuántas de nosotras ustedes, al momento que van a hacer un trámite, al momento de que tienen que ir a una oficina, al momento de que transitan en la calle, ven personas trans ocupando lugares y espacios de trabajo. No es una foto mía, es una foto social. Tiene que ser un registro general esto. Eso también resulta siendo esa violencia social que yo digo que va muy de la mano con la violencia institucional, porque lo que hablamos como sociedad, esa sociedad es la que conforma también cada una de las instituciones. Sí. Entonces es mucho más allá del enmarque institucional, esa violencia de cual nosotras hablamos. Más allá que hoy están sentadas a una mesa y pueden enumerar lo que no tienen, y hay alguien que escucha lo que no se les da. ¿Es así? Somos las menos las que podemos hacer eso. Somos las menos. Las menos. Vos fíjate, Clau, que siempre nosotras somos las que nos estamos encontrando en estos espacios que habilitás para charlar de estas cosas. Sí, como una manera. Es la segunda vez que estoy con vos. Sí. En estas ocasiones vemos que claramente hay una imposibilidad porque mis compañeras, algunas ni siquiera tienen un teléfono, no tienen internet, no tienen una mesa para sentarse y poder hoy hablar de estas cosas con vos de nuevo y las tantas veces que sean necesarias. ¿Y qué pasa con toda la estructura administrativa del Estado que está financiada, que ha afectado presupuesto, que tiene discurso respecto de este tema? También es una población violentada. También es una población violentada. En una canasta básica de un Estado que te dice que para no pasar hambre vos tenés que tener un ingreso mensual de 75.000 pesos y hablamos de un mínimo vital y móvil de 34.000 pesos que fue actualizado hace muy poquito. Es una población totalmente violentada. No podemos comparar dentro de los ámbitos institucionales a quien tienen los lugares de decisión y administración del buen funcionamiento institucional con todo el plantel estatal. Son personas violentadas. Correcto. Trabajan desde la violencia. Muchas veces. Yo soy trabajadora estatal. Viviendo por ese lado. Soy trabajadora estatal y tengo la posibilidad de estar en ese trabajo. Y siempre digo que más allá del mal funcionamiento, a mí me encanta tomarme 10 o 15 minutos por lo menos para preguntarle a la persona que se sienta delante mío cómo está y si anda bien. Y después empezamos con el papel. Perfecto. Creo que es una manera de humanizarnos. Perfecto. ¿Sí? Porque ante toda esta estructura que violenta constantemente en términos económicos, en los lugares de trabajo, he recorrido. Se le cortó el audio. Mándale un mensajito. Ya seguimos, Macarena. Ya seguimos. Flavia, porque vuelvo a Flavia y voy a pedir permiso para volver a Flavia porque sé que se tiene que retirar dentro de poquito. ¿Qué te pasa vos cuando ves los ejemplos tan contundentes que da Macarena? ¿Cómo los toma el colegio? Porque sé que los toma, porque tiene cuestiones de género, porque lo ha trabajado interinstitucional, con seminarios, con charlas y demás. ¿Qué te pasa cuando escuchás este relato? Bueno, lo mismo, nosotros desde el colegio, incluso la propia ley de creación de nuestro colegio lo dice, tenemos un compromiso con todos los derechos humanos desde ya. Cada uno desde el lugar que ocupa, entiendo yo, que trata de dar lo mejor de sí y de acompañar estas situaciones. Quizá Emma, por su participación en la Asociación de Abogadas Feministas, tiene una participación más activa, pero desde ya entiendo lo que Macarena dice y creo que es sin dudas algo que se debe cambiar y este cambio también tiene que ser un cambio social, porque no es solamente el Estado, sino también es una sociedad entera que discrimina. Es un empleador privado, es una sociedad y eso es lo que tiene que cambiar y el cambio depende de todos nosotros, no es solamente de una parte o de otra. El cambio depende de todos. Analía Matas, buenas tardes. Ustedes acaban de hacer una capacitación, como lo dijimos, y
Y tiene que ver, me impresionó lo contundente, lo claro, lo fresco que sonaba, y lo racional y lo tranquilo, lo seguro de la voz de Macarena. ¿Qué te pasa a vos cuando sentís que cada palabra tiene el peso de lo que está diciendo, digamos, y que a pesar, no sé si se entendió, de todo lo que llevamos caminado estos últimos 10 años en materia de políticas de género, todavía se dan esas cuestiones que están invisibilizadas? Bueno, obviamente tiene toda la razón. Realmente se ha avanzado muy poco porque más allá que hay muchas leyes que protegen, digamos, y que los derechos de todos y de todas y de todes, realmente el cupo travesti trans que hay para las universidades, por ejemplo, aún no se ha completado. Hay prácticamente nada. Solamente en una universidad hay posibilidades del cupo y ya lleva bastante tiempo. Y cuando lo hemos hablado eso en general, digamos, en la asociación nuestra de base, y lo mismo con la CONADU, que es la federación que nos incluye, ha sido bastante difícil completar, digamos, y concretar realmente estas leyes. A ver, si nosotros armamos, digamos, todo este conversatorio que hicimos con APUNER, ACDU y la universidad para remover, digamos, un poco las estructuras de la violencia de género que está institucionalizada para todes, todas y todos, indudablemente que hay muchas cosas que todavía se tienen, es un largo proceso, pero que nosotros esperamos que se revierta, indudablemente. O sea, Macarena está diciendo, yo ya la he escuchado y sé que trabaja en el Estado y sin embargo, digamos, es ella. No hay mucha gente, digamos, muchas compañeras o compañeros o compañeras que estén trabajando en el Estado sin problemas o en lo privado, como bien decía Flavia. O sea, no es solamente el Estado, también están las empresas privadas, donde también se puede, digamos, dar, porque es una ley de cumplimiento, que teóricamente es un cumplimiento efectivo, lo podrá decir Emma o Flavia, y sin embargo, bueno, no se cumple, digamos. En lo privado, yo diría que es un poquito peor que en lo público, ¿no? Muchas veces. Tal cual. Y voy a darle buenas tardes a Pablo Álvarez Miorelli, porque estamos hablando de la violencia institucional. Si usted recién llega al debate aquí en vivo en Canal 11, estamos hablando de violencia institucional, violencia de género, la violencia en general, cuando como se empezó a explicar, cuando las instituciones del Estado empiezan a no tener mucha funcionalidad con relación a lo que estipulan las leyes. Y hay un área que es muy sensible, son las infancias, la niñez, y en esto en la Escuela Hogar también se está haciendo un acercamiento para un enfoque que tiene que ver con esto. Y le vamos a preguntar al profesor Pablo Álvarez Miorelli cómo entiende la violencia institucional en este acercamiento hacia los derechos vulnerados de los infantes y por qué falla la estructura del Estado cuando tiene que empezar a bajar, sea protocolos o mecanismos que sumen derechos e incorporen derechos en forma permanente. Hola Claudia y demás compañeras, audiencia, ¿me escuchan? Sí, totalmente. Bueno, para pensar la pregunta, pero digamos, primero habría que clarificar, y sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos bisagras de grandes transformaciones históricas, que nada es porque sí. A ver, si bien hay enunciados jurídicos y con la mejor de las intenciones de las representaciones legislativas, el país tuvo, sobre todo en la década anterior, avances muy significativos en temas de reconocimiento de los derechos de género. Pero a ver, digo, por citar algunos ejemplos, la ley de matrimonio igualitario, la adopción compartida, entre otras tantas, la ley del cupo a la que hacía referencia la profesora Matas, pero digo, entre otros tantos ejemplos, ¿no? Ahora, cuando digo que nada es porque sí, también hay que reconocer que los cambios deben traer aparejado
prácticas culturales, venimos de acervos culturales, de prácticas netamente heteropatriarcales. Ese es un signo de marca cultural que implica que el sistema educativo también debe abordarlo. Pensar las infancias como sujetos de derechos, ese es un abordaje que hoy, de hecho, ningún docente debería dejar de hacerlo, o ningún trabajador y trabajadora del Estado. Y estos cambios culturales llevan tiempo, llevan absolutamente mucho tiempo. Trato de no tener una mirada tan negativa, pero sí coincido con lo que se ha vertido acá en el espacio, que necesariamente el Estado debe seguir avanzando. Pero esto también trae aparejado... De la teoría a la práctica, Pablo, permitime que te corte ahí. De la teoría, porque ya sabemos que están las estructuras afectadas con presupuestos, se habla mucho los discursos, se hacen permanentes conversatorios, capacitaciones, pero es como que falta aún, ¿no? Vos hablaste de una matriz cultural. Digo, y lo abro al panel también, hay una cuestión de resistencia, de prejuicios o del no valor hacia la otra persona en esto, Pablo. Sí, sin duda, tiene que ver con una idea de mundo, una idea de hombre, con determinadas matrices culturales, donde la diversidad no es casual, ha habido amplios sentidos políticos durante mucho tiempo. Lo diverso, que es lo que nos constituye humano, ha sido invisibilizado, y en esto, vuelvo a decir, también hay que tener mucho cuidado con los discursos que hoy proliferan de antiestado. Es decir, cuando, voy a usar un lenguaje un poco académico, pero cuando las papas queman, al primer lugar a donde vamos a golpear las puertas es al Estado. Y sin embargo, hoy también es peligroso como, si bien ha habido avances en términos de lo que se llamaría el sistema protectivo del género, de las identidades diversas, de las infancias como sujetos de derechos, pero también estamos viendo como determinados sectores reaccionarios de la sociedad ponen al Estado como responsable de todos los males. Y nos olvidamos que en realidad el Estado es quien garantiza derecho, y el Estado es una constitución de todos nosotros, de las representaciones de todos. Coincido con vos en que falta muchísimo, falta inversión, sin duda alguna, aunque se ha avanzado, para seguir constituyendo prácticas culturales que sean mucho más inclusivas. No estaríamos hablando de violencia institucional, que bien cabe señalar, no es solamente una cuestión del Estado. El Estado es quien debe garantizar que esto no ocurra con la formación, con medidas protectivas, pero la violencia institucional implica una asimetría de poder, y esa asimetría de poder se da también, en términos simbólicos, en el sector privado. Sí. Si bien en el Estado tiene el agravante de... Sí, totalmente. Muy bien hecha la aclaración. Es el Estado el que debe... Muy bien hecha la aclaración, proteger. porque nos estábamos circunscribiendo a lo estatal, pero bueno, en la relación, en ese intervínculo de que ciertamente hay una diferencia de poder entre las relaciones de quienes mandan dentro de la estructura de la propiedad privada, quienes prestan sus servicios, y si hay un acuerdo y esos acuerdos empiezan a erosionarse o a romperse porque no se reconocen derechos, por ejemplo. Digo, los hombres han avanzado muchísimo y se ha peleado en forma conjunta en esto de que el parto al que van cuando en calidad de acompañantes de sus mujeres, bueno, tengan una mayor cantidad de días de licencia, porque esto también hace a la cuestión de la salud de la familia, del bienestar, del recibimiento de ese hijo en ese hogar. Y eso también fue puesto en cuestión en determinados ámbitos. Quiero saber lo que ustedes piensan de esto. Ahí me está diciendo que sí, te escucho. ¿Quién? ¿Hola? No, ¿Me está no sé quién puede hablar. Era yo, bueno, sí, no, escuchaba lo que decía recién Pablo y pensaba que lo hablamos también en la capacitación, en el taller de sensibilización que dimos en ACU y PUNER, que hace poco, bueno, el año pasado se celebró el convenio 190 en la OIT en contra de la violencia y el acoso laboral, que es un organismo tripartito, porque ahí están representadas las cámaras empresariales, el Estado y los trabajadores, y de las pocas abstenciones que hubo fue el empresariado argentino. Entonces vaya que hay resistencias entonces, ¿no?, en implementar medidas tales como la prevención de la violencia y el acoso en el ámbito laboral.
Y creo que esto también tiene que ver con tener una mirada interseccional, que cuando hablamos de políticas de género, de cuestiones de género, no las hablamos aisladamente del resto de las desigualdades que nos atraviesan. En tal sentido, un poco también retomando lo que decía Maca, hoy la comunidad travesti trans tiene una perspectiva de vida que no llega a los 40 años por razones estrictamente sociales. Entonces, está bien, el empresariado sin duda que tiene una responsabilidad, pero quien asumió el compromiso de luchar por los derechos humanos es el Estado argentino. Entonces, el Estado tiene que exigirle también al empresariado y a los particulares el cumplimiento de estas normas, porque estamos hablando de que perdemos la vida de las compañeras en el camino, ¿no? Que no podemos seguir esperando. Entonces me parece también que esto se vincula con otra cosa que me hizo resonar lo que decía Pablo, esto de, bueno, ojo con cómo le vamos a reclamar al Estado, porque también vivimos una época de mucho punitivismo, de ir a exigir mayor mano dura, de ir a pedir mayor cárcel, que a veces la cárcel termina perjudicando también a los sectores que tenemos que proteger. Porque si hoy vemos quiénes componen las cárceles en Argentina, la verdad que no hay grandes delincuentes, digamos, de cuello blanco, sino que en realidad la mayor parte de la población carcelaria, y también desde la perspectiva de género, digamos, ¿no? Las mujeres que están encarceladas, a qué sector pertenecen, son los sectores más empobrecidos de nuestro país, ¿no? Son las personas que tienen a su cargo las mayores tareas de cuidado, que tienen menores acceso a la capacitación, que tienen que resolver la vivienda y el cuidado familiar con, como decía Maca, con ingreso mínimo, y que terminan muchas veces cayendo por la ley de drogas, por la ley de políticas de drogas. Entonces, eso también tiene un sesgo muy fuerte, digamos, de género y de clase. Entonces, me parece que estas miradas tienen que estar presentes, la perspectiva de la migración, la perspectiva de la racialidad, la perspectiva de género, sin lugar a dudas, pero todo esto lo estamos hablando en perspectiva de derechos humanos. Me quedo con muchos de los aportes que hiciste, lo vamos a seguir en la próxima media hora. Ahora quiero recordar que tenemos que ir a la pausa, la voy a despedir a Flavia. También recordarles que ustedes nos pueden hacer sus preguntas, estamos con nuestras redes sociales, allí está Vanessa Gal y su equipo de trabajo que nos está replicando en el Instagram, en el Facebook, Debate Canal 11. Estamos en vivo y en directo, estamos hablando de esa violencia que está invisibilizada, una violencia institucional que le llaman, cuando hay atropellos que se cometen o el no reconocimiento de determinados derechos, en los cuales por lo general hay un marco legal que regula y que no se respeta, ni se toma, ni se aplica. Eso es el contexto de la violencia institucional. Nos interesa escucharte. Gracias, Flavia. Al panel les digo que nos acompañen 30 minutos más y seguimos charlando de esto, ¿eh? Ya volvemos. En Natal Spa estamos preparando tu mejor reencuentro. Criolipólisis, Venus Free Plus, MioApp, equipos de tecnología avanzada para que recuperes tu mejor figura. Tenemos todas las medidas de bioseguridad. Somos esenciales, porque como profesionales de la salud estamos comprometidos en tu atención y cuidado. En cada barrio, en cada institución pública o privada, hay un farmacéutico para asesorarte. Las 24 horas, cerca tuyo. Esenciales. Esenciales para preparar fórmulas magistrales según la necesidad de cada paciente. Esenciales para asesorarte en el uso adecuado del medicamento. Esenciales. Esenciales para cuidarte. Esenciales para cuidarnos. Esencial es que nos cuidemos entre todos.
ENERSA te aconseja el uso responsable de la energía. Evita dejar las luces encendidas si no las utilizás. Cambia en forma progresiva los focos comunes por focos LED, ya que consumen menos energía y duran más. Estos son los tips de ENERSA para un uso responsable de la energía. La vida está llena de momentos únicos e irrepetibles que siempre van a estar en tu memoria. En cada uno de esos momentos y a cada paso del camino, estamos con vos, acompañándote y asegurando incluso cuando la vida resulta inesperada, que siempre es hermosa. Grupo Yapsar, nuestro compromiso es con vos. ENERSA te aconseja. Envía un mail a trámitescomerciales@enersa.com.ar y gestiona todos tus trámites sin moverte de tu casa. En el asunto, agrega la localidad desde donde te comunicas, el número de ID si ya lo tenés y el motivo de tu correo. Contactate con nosotros. ENERSA, Gobierno de Entre Ríos. Gabás y Johnston es un estudio contable tributario que procura la satisfacción integral de clientes defendiendo los intereses de las pequeñas empresas. Estudio contable Gabás y Johnston. En Centro Remis tenés un coche al alcance de la mano. Sumamos tecnología y servicios. Con solo descargar una aplicación en tu celular podés tener un coche al instante donde estés. Es gratis, es ágil, es Centro Remis. Consultanos 424-8248. Si buscas vestir bien en cada ocasión, Claro de Luna Indumentaria Femenina. Elegancia y distinción. Ropa sport, alto sport, noche y de ocasión. Claro de Luna, indumentaria femenina. Andrés Pasos 250. Arrancamos este segundo bloque, como siempre, haciendo referencia al Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación Trabajadores del Estado, porque hay un cronograma de viaje. Hemos recuperado nuestros viajes, los viajes para jubilados, y les recordamos que si está interesado en viajar con la gente del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, el próximo cronograma es para el 21 de febrero. 21 de febrero, 6 días, 4 noches, pensión completa, Comuníquese al Centro de Jubilados y Pensionados de ATE por esto. También informar que ahora, en el mes de noviembre, todo el trabajo que hicimos en pandemia, que también estuvimos trabajando con y junto a nuestros jubilados, el 26 de noviembre va a haber una muestra donde vamos a mostrar los talleres de folclore, teatro, pilates, ritmo, coro y bordado, Así que no se olviden, se va a pasar un muy buen momento acercarse así al Salón de ATE el próximo 26. Y seguimos porque la primera media hora fue muy rica y yo voy a volver con el tema de la capacitación que se brindó en el ámbito de la UADER, donde se hablaban de justamente vulneración, donde se hacía este ejercicio de repensarnos en el contexto de diversas violencias, porque no solamente la violencia de género, sino también violencia institucional. Recién hablábamos del efector público y privado, de estas relaciones que tienen que ver con leyes, con modos de vincularnos y demás. Analía, si vos dijeras en el campo institucional y repensando la cuestión de la violencia institucional, ¿dónde pondrías el acento? Falta más capacitación. Y explicarle un poco a la gente dónde se ven más comúnmente invisibilizada una vulneración de derechos. Ana, fíjate si no estás muteada, no te estoy escuchando. Está silenciada, Ana. Ahí está, recién lo activaste. A ver, Ana. Ahí estoy. Ahí estamos. No, decía que quería aclarar que yo pertenezco a la UNER, digamos, o sea, a la Universidad de Entre Ríos, no a UADER. Bueno. Pero también UADER ha hecho sus capacitaciones, pero no puedo hablar de una institución a la que no pertenezco, digamos. Para nosotros realmente, digamos, ¿qué es lo que nos movió a hacer esta capacitación?
de la cual Emma fue parte como asesora, digamos, de protocolo de la UNER, es por realmente la desigualdad de género y el poder que se establece entre esas relaciones de desigualdad entre géneros. Entonces nosotros pensábamos que a partir de la ley Micaela, que obliga al Estado, a los 3 poderes del Estado, digamos, a trabajar para evitar todas las problemáticas de género y que no lleguen a institucionalizarse, es que justamente pensamos que por medio de la capacitación podemos visibilizar de alguna manera todo lo que por ahí permanece oculto y que realmente comienza desde un acoso, un hostigamiento, una molestia, una broma, que muchas veces, ¿no es cierto?, comienza como una broma que parece, bueno, algo graciosa, aunque ya cada vez menos, ¿no es cierto?, y si se repite, ya llega a ser acoso u hostigamiento. Entonces realmente pensábamos que para poder visibilizar eso, nos unimos también los docentes universitarios, convocamos a las afiliadas y a los afiliados, y es afiliades, junto con APUNER, que es los no docentes, porque somos parte de esta institución que es la UNER. Entonces convocamos al protocolo de género que existe en la UNER y que es justamente para la violencia sexista que se da en el ámbito universitario, y hay establecido un protocolo. Entonces a nosotros nos parece, digamos, que así como nosotros desde la universidad lo estamos pensando para resolver estas cuestiones que sabemos que existen de violencia, ¿por qué, digamos, no todos, o sea, todas las empresas, todas las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos como nosotros, que lo tomamos como dijimos, bueno, nos hacemos cargo y vamos a ocuparnos de este tema, también, digamos, todas las organizaciones de cualquier tipo, ya sea estatales o privadas, lo tienen que tomar como algo que es obligatorio, como lo conviene incluso el convenio 190 de la OIT que hace un rato mencionó Emma. Es necesario, digamos, primero, los que tenemos ciertas responsabilidades, ocuparnos, eso es indudable, porque si no, alguien tiene que empezar y tomarlo, digamos, como para darnos herramientas y conceptos necesarios para que cada persona que esté sufriendo una violencia institucional sepa que hay un lugar a donde puede recurrir, que puede ser escuchado, que puede ser comprendido, que puede ser asesorado y todo lo demás. O sea, nosotros lo que vemos en general en la sociedad es que muchas veces no hay lugares a donde acudir para denunciar determinados hechos, y como decía Macarena, bueno, yo antes de atender pregunto cómo está, qué necesita y todo lo demás. Eso muchas veces no se da en todos los ámbitos, porque nosotros sabemos lo que pasa cuando se va a alguna institución oficial, digamos, que la víctima pasa a ser, digamos, el victimario, en vez de ser realmente escuchada como persona, como víctima que está sufriendo una determinada situación de violencia. Totalmente. Bien. Totalmente. Yo voy a hablar un ratito con Emma Clementi y te planteo lo puntual, ¿no? Esta cuestión de no ver, de no tomar acuso de recibo en distintas estructuras del Estado. Ha tenido un ejemplo emblemático en Concordia, quizás has tenido oportunidad de leer, que la representante de la municipalidad, que es abogada, que defiende a una chica que ha tenido una presunta violación en Manada, que quedó en muy grave estado, está de hecho hospitalizada, y que la justicia no quería hablar de violencia de género hasta tanto se le tomara testimonio. Como periodista me permití hacer un análisis de contenido de las declaraciones del juez, y había
tantos elementos tan contundentes, desde la palabra, desde la forma de expresión, que tenía que ver con la revictimizar a la víctima, digamos, tirar todo lo que de alguna manera nos estaba diciendo, ¿no? Analía Mactas, no por algo será, sino algo similar, con otras palabras. ¿Qué se hace ante eso? ¿No hay denuncias cruzadas? No. ¿Qué hacemos con esto? Porque también pasar desde los protocolos, desde el análisis, un poco ante una cuestión tan grosera, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo movilizamos? ¿Cómo pedimos la cuestión sancionatoria? ¿Qué opinás vos de eso? Es un tema sumamente complejo desde ya. Recordemos que la ley Micaela se sanciona a partir de, justamente, el fallo del juez Rossi, que dejó en libertad a Sebastián Wagner, pese a los consejos del equipo técnico que tenía el juzgado, de que era una persona que estaba apta para salir a la sociedad, y sin embargo salió. Sebastián Wagner en esa salida intenta abusar de una chica, encuentra a Micaela García, la viola y la asesina. Digo, o sea, ese caso tan emblemático generó justamente esta ley que hoy nos permite capacitarnos, no sensibilizarnos y demás, porque dejó al desnudo la falta de formación en perspectiva de género, que, insisto, perspectiva de género no es hablemos de cosas de chicas, perspectiva de género es derechos humanos de las mujeres y las disidencias. Digo, no es una cuestión individual de decisión individual, es una responsabilidad del Estado. No es opcional, a eso me refiero, no es una cuestión de qué me parece a mí, no, acá el Estado tiene que actuar. Y además que tenemos, en cuanto a plexo normativo, somos de los países con mayor nivel de protección a las mujeres y las disidencias. Tenemos cantidades de convenios sancionados, ratificados, leyes internas, ordenadas. Tenemos una cantidad de normas que efectivamente las resistencias a veces no se explican desde los jurídicos, se explican desde otro tipo de abordajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, solamente para traer a colación, en este año estamos cumpliendo 15 años de la educación sexual integral. Es un derecho imprescindible y una obligación del Estado que sabemos que se cumple muy desigualmente. Sabemos que su aplicación depende mucho por ahí de la buena o mala voluntad de los directivos, o que a veces es un tallercito, no es una materia, es un tallercito opcional. Entonces, cuando hay que recortar por algún lado, es lo primero que se corta, porque no vamos a sacar materias estructurales, ¿no? Entonces, a veces llegamos a las capacitaciones, a las sensibilizaciones con personas que no han pasado jamás por un espacio de reflexión. Y estas ideas que nos atraviesan, ¿no? Estas ideas de los crímenes menores, como decía la antropóloga Rita Segato, que alimentan después esa tolerancia a los feminicidios, la tolerancia a las violencias de género, circundan a toda la sociedad, atraviesan a toda la sociedad. El problema, me parece a mí, es cuando estas ideas están tan presentes en agentes o funcionarios que tienen en sus manos la decisión sobre el resto de las personas, ¿no? Sí, entonces, también está en lo difícil que es hacer una práctica efectiva de todo esto que vos estás diciendo en el Poder Judicial. En el Poder Judicial. Es como que el Poder Judicial es una entelequia, vamos a hablar en términos de filosofía griega, que está más allá del bien y del mal, y donde muy pocos se atreven a decir, no, pero escúchame, a ver, hablemos. Digo, lo estoy diciendo yo como periodista aquí en Paraná, seguramente los colegas en Concordia deben decir, analicemos un poco esta declaración de este juez, a ver si no comete violencia de género, transgresión de normas, de políticas, de leyes, de inclusión, de prejuicios. Yo creo que hay un glosario bastante importante que se podría sacar, nada más que de una pieza de comunicación. Digo, nadie hace nada, y vuelvo a lo que dice Macarena. Claudia, si me permitís, me iba a sumar a las palabras de Emma, que trajo muchas cosas. Parece que estamos muy articuladas hoy, las que estamos aquí en este encuentro. Digo, ¿por qué cuesta tanto hacer lo que se tiene que hacer para que estas cosas no sucedan? Porque ya tenemos marcos regulatorios, ya tenemos leyes, ordenanzas, como dijo Emma, tenemos millones de cosas. ¿Por qué no se aplican aquellas cosas que se promueven y pasan a ser
lavada de trapo de espacios o personajes políticos y personas que ocupan lugares de decisión y de responsabilidad. Hoy hablábamos de lo que pasa en toda esta violencia institucional y yo decía, no podemos comparar, ¿sí?, los alcances, los poderes de decisión y las posibilidades de lo que tiene un empleado o empleada del Estado a lo que tiene una persona que es una autoridad institucional en cualquiera de los niveles, en cualquiera de los sectores. Sí, sí. Tenemos políticos y personas que votamos en elecciones para que estas cosas efectivamente sucedan. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no se aplica la ESI? No podemos seguir todavía, porque lo he seguido escuchando. No tenemos las herramientas, no tenemos los recursos. Es una responsabilidad de todas las instituciones en todos sus niveles educacionales de que la ESI sea parte de la currícula en primera instancia de la formación de aquellos profesionales de cualquier sector, ¿sí?, que después va a estar ocupando un lugar de decisión o simplemente un lugar de trabajo en cualquier lugar, para que tengamos efectivamente jueces y juezas y personas con formación en perspectiva de género. Totalmente. No que se llegue primero al cargo y después a través de la ley Micaela me capacito para sacarme la foto, porque eso es lo que está sucediendo. La ley Micaela surge, bien lo dijo Emma, aquí en la ciudad de Paraná, la Asamblea Participativa de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans y No Binarias, en aquel entonces fue uno de los sectores que presentó un jury para que se removiera el juez Rossi de su cargo. Sí, sí. ¿Por qué la sociedad de Concordia, trayendo el caso que vino a colación, no está acompañando a esta persona, que es una persona que es profesional, abogada, que está en un lugar de decisión y que está en un lugar de responsabilidad? ¿Por qué no se acompaña el accionar de esa persona? ¿Por qué no se remueve una persona que claramente se demuestra que en un sector de responsabilidad y de regulación de estas situaciones claramente no está haciendo lo que corresponde? Correcto. Porque su accionar se contradice con cualquier normativa vigente. Yo puse ¿Qué nos pasa como sociedad? Que se nos mueren las personas al lado, víctimas de violencia. Y se nos cruza y se nos pasa desapercibido en un momento donde estoy segura que no existe hoy persona que la muerte no le haya tocado de cerca. Totalmente. Y que no está atravesando un proceso doloroso y que no puede entender que morir víctima de violencia en este mundo es una de las muertes más atroces que existe y que no deja afuera a nadie. La violencia no distingue absolutamente nada, ni clases sociales, ni géneros, ni sexos, ni color de piel, ni estilo de vida, ni condiciones de hábitat, ni condiciones de salud para morirte por ese motivo. No puede ser que como sociedad no nos interpele y dejemos que en cualquiera de los sectores estas cosas sigan sucediendo. Correcto. Porque hablemos de muertes por violencia, pero hablemos también de un centro de salud cuando una compañera va a ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Correcto. Y no encuentra un profesional acorde que le dé la atención, que efectivice eso que hoy es un derecho legal. Eso también es una violencia, es una violencia y que sea expeditivo, a la autonomía de la persona. Porque ya el debate de la ley ya fue, ya está, ya es letra que se tiene que cumplir. No quiero terminar el debate sin referirme a los niños, por eso está Pablo. En las infancias que son vulneradas, las infancias que siempre tenemos como ese deber, porque ahí está la simiente de lo que va a venir en el futuro, de este sujeto proactivo, de ese sujeto propositivo para una sociedad más justa. Digamos, ¿en dónde vos ves más que se cuela la violencia institucional, Pablo? Precisamente en lo que se define en este encuentro, ¿no? Las instituciones. Las instituciones no es algo dado porque sí. Por ahí lo más terrible es que naturalizamos varias cuestiones, pero no ponemos en tensión a ver esto que yo señalaba al principio, de hecho, cómo se piensan las infancias hoy. Si como sujetos de derecho, tal como el Estado argentino, con los matices y con todos los debates que ha dado este Estado, que seguramente, y coincido con lo que se virtió acá, está en deuda con muchísimas otras cuestiones.
pero aún así es un Estado que sigue de alguna manera bregando para garantizar derechos. Y el Estado no es esa cosa, diría Thomas Hobbes en el Leviatán, esa cosa monstruosa, alejada de nosotros. El Estado está en esa constitución ciudadana que nosotros decidimos por acción u omisión ejercer. El Estado está en las acciones políticas cotidianas, y cuando digo las acciones políticas, vos recién citabas esto de la entelequia de los griegos, ¿no? Las acciones políticas en el sentido estricto de la expresión, las acciones políticas que motivan a que este mundo sea cuando menos un poco más justo. Las infancias hoy son sujetos de derecho, no porque lo diga yo, está regulado en nuestra Carta Magna. Argentina adhiere a la infancia pensada como sujeto de derecho, y esto implica hoy que estas cuestiones de violencia se aborden en la deconstrucción de estereotipos. A ver, ¿cuándo empieza a plasmarse, naturalizarse este sistema de violencia? Cuando en el nivel inicial, por ejemplo, desparramamos juguetes definidos como estereotipos sexogenéricos, la mujer en la cocina, la escoba, la plancha, y eso que parece tan inocente, termina construyendo un mandato político de lo que se conoce comúnmente en términos de ESI como roles de género. Y cuando una mujer toma una impronta de ser una figura en el periodismo, nos ha pasado en la presidencia, en la máxima figura política del país en su momento, siendo atacada por cuestiones sexogenéricas, no por sus ideas que son válidas, que se debatan en un sistema democrático. Y ese ejemplo lo podemos trasladar a cualquier ámbito institucional. Las instituciones hacia el adentro también deben darse estos debates, y la escuela, esto que decía recién Macarena, a ver, no puede ser que aún hoy, en el siglo XXI, hay una frase nefasta de cada maestro con su librito. Digo, no, los educadores y educadoras somos agentes de Estado. Nuestro rol, la centralidad pedagógica del sistema educativo es garantizar derecho a través de los diseños curriculares de la provincia, que son de avanzada. De hecho, la provincia de Entre Ríos tiene, en términos de educación sexual integral, yo tengo 2 diplomaturas en mi especialización del Infod. La provincia de Entre Ríos tiene hasta diseños curriculares de educación sexual integral en la modalidad de educación especial. Y sin embargo, aún hoy tenemos uno de los sectores más violentados y más vulnerados, es precisamente ese, que es invisibilizado, que no puede hablar, y que cuando aparecen estas situaciones de abuso, aparece una sociedad o un sector social, pero ¿por qué no lo dijeron antes? Como si hablar de violentamientos hacia el cuerpo, hacia la integridad sexual, para un niño es tan fácil. Yo a esto le agregaría, a ese interrogante que mueve este debate, ¿qué hacer? Yo pondría instituciones en conflicto, y me animaría a decir, pongamos las instituciones en debate, Claudia. Pongamos las instituciones en debate, me quedo con eso, porque todavía del dicho al hecho hay mucho trecho, por los ejemplos que estamos viendo acá, porque la palabra está siendo analizada, la ley, la norma, el protocolo, las alertas, y sigue habiendo víctimas, y sigue habiendo niños vulnerados, y sigue habiendo jueces que hacen a la prensa declaraciones que, a ver, voy a utilizar una palabra, yo diría que son del paleontozoico, si tuviera que graficar de dónde visualiza él la política a implementar en un caso que es para ayer, como dijo Macarena. La Sociedad de Concordia, se lo digo hoy, aquí, 4 de noviembre, está preocupada porque tiene miedo que esta chica sea una víctima fatal y que el caso quede en el olvido. Pero el juez necesita una declaración de ella para caraturarlo como violencia de género. Se lo dejo. Gracias, panel. Gracias, 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 gracias. Ahí está hablando Macarena. Gracias siempre por el espacio, a mis compañeras que siempre nos cruzamos, y agradezco esta articulación del pensamiento porque siempre resulta siendo placentero y es maravilloso irse con la sensación de que seguimos atendiendo una necesidad social y la seguimos militando juntas. Gracias. Así que gracias por el encuentro siempre. Gracias, gracias Pablo, gracias. Gracias Claudia y demás integrantes del panel. Bueno, la verdad que un placer, como siempre en nuestra casa, es poner la atención, el oído en
en los muchos, en lo que dice la sociedad, en nuestro vecino, en el que está al lado y sobre el cual hay una respuesta por dar. Esto es El Debate. Los espero aquí el jueves por Canal 11.